Hola, ¿qué tal? Soy Santiago José Arango Osorio. Hoy les vengo a hablar de la Revolución Rusa. Pero antes de esto, ¿qué fue la Revolución Rusa? Esta constituye un movimiento político, social y económico que inició el 8 de marzo de 1917 y finalizó el 16 de junio de 1923, uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea y a su vez uno de los hechos más memorables que le registra la historia de la humanidad. Antes de la revolución, Rusia tenía una situación política. Esta consistió en que el gobierno absolutista autocrático de los zares. El poder del zar era inmenso, concentraba todo tipo de poderes y gobernaba por decretos sin contar con ningún parlamento. Además, era el jefe del ejército y con un instrumento y con la policía zarista mantuvo obligada a la oposición política que tenía que recurrir a la clandestinidad. Su situación económica se concentra en puntos muy concretos. La industrialización era muy débil, había escasez de alimentos provocada por la agricultura tradicional que sigue siendo la base de la economía. El atraso de esta se demuestra en el hecho en el que el feudalismo desapareció de manera oficial hace tan solo 40 años. A cambio, los campesinos debían pagar por la tierra una gran cantidad de dinero al Estado y a los terratenientes. Y por último, la situación religiosa, que estuvo a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, en donde estaba el zar que tenía poderes políticos y religiosos. Los distintos cargos eclesiásticos estaban nombrados por él, por lo que el clero funcionaba como una especie de cuerpo de funcionarios pagados por el Estado. Ante las duras condiciones de vida, muchos rusos se consuelan con la religión y otros buscan entrar en la iglesia para acabar con sus penurias. ¿Cómo lograron los bolcheviques hacerse el poder en Rusia? Esto lo lograron en la noche del 7 al 8 de noviembre de 1917, cuando las fuerzas del partido bolchevique se hicieron con el poder de Petrogrado, seguido con un plan trazado por el líder Lenin. Los bolcheviques tomaron el control de varios puntos estratégicos de la capital, oficinas de correos, telégrafos y estaciones de tren, y asaltaron el Palacio del Invierno, donde estaba reunido el gobierno provisional. El palacio estaba escasamente defendido y su toma fue sencilla. Para entonces el partido bolchevique ya se había hecho con el poder de Rusia. La Revolución Rusa se constituyó en dos revoluciones, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero tuvo una revolución dirigida por intelectuales y burgueses. Esta empezó con una manifestación de madres pidiendo pan, motines obreros y soldados que no se negaban a ofrecer. El zar es obligado a abdicar en su hermano, que renunció al trono. Estas fueron dos formación de poderes, rivalidad y hubo un enfrentamiento. Se constituyó por soviet y gobierno provisional. La soviet consistía en consejos de obreros y campesinos. Esta se distribuyó por los bolcheviques que iban aumentando su influencia por su oposición a la guerra, y Lenin sus tesis de abril en la que reclamaba todo el poder para los soviéticos. En el gobierno provisional se constituían intelectuales y burgueses. Esta se caracterizó por el poder controlado por los partidos moderados y convocaba a la asamblea constituyente, pero continuaba con la guerra. Los mencheviques lo apoyaban. Y la otra fue que la campaña de Kerensky en el frente para subir la moral, pero fracasó en la ofensiva de Galitzkij. La Revolución de Octubre, revolución socialista dirigida por intelectuales y obreros, tras el intento de golpe de estado de Kolbin, los bolcheviques tienen 40.000 hombres armados. Formación de un gobierno revolucionario del PCUS y dirigido por Lenin. Disuelven la Asamblea Constituyente y se crea la RSFSR en 1918. De esta revolución transcurrieron primero la paz de Alemania y las pérdidas territoriales. Segundo, decreto de la tierra, o sea, reforma agraria, apoyo campesinos y rechazo de terratenientes. Tercero, autogestión obrera, apoyo obrero y rechazo burgués. Cuarto, derecho de autodeterminación y apoyo nacionalista. Y quinto, cancelación de la deuda externa y rechazo occidental. El destino que tuvo la familia imperial tras la Revolución Rusa de febrero de 1917, la familia Romano fue hecha prisionera en el Palacio de Alexander en la localidad de Tserkayot. Selo después se le trasladó a Tobolsk y después a Ekaterimburgo. La razón de su asesinato es que mientras el zar o el miembro de la familia estuviera vivo, el ejército blanco contrae revolucionario
tendrían motivos para buscar su rescate y liberación, y algunas naciones no reconocerían el nuevo gobierno. Durante su cautiverio en la ciudad de Ekaterimburgo, la noche del 17 de julio de 1918, fueron deportados, cambiados de domicilio y posteriormente asesinados del zar de Rusia, Nicolás II, junto con la familia de Romano, la zarina Alexandra, Olga, María, Tatiana, Anastasia y Zarevich Alexei, por fuerzas de bolcheviques. En la Revolución Soviética, Lenin procede a aplicar distintas reformas que concluían la transferencia de estados o a los trabajadores soviéticos con control de propiedades y tierras en manos de aristocracia y la antigua corona o terratenientes, control estatal sobre el bancal, los servicios públicos y el transporte. Luego Lenin murió en 1924 y asumió el poder Stalin. Lideró los escuadrones de lucha en robo de bancos para reunir fondos para el partido de bolcheviques. Este congreso consolidó la supremacía el sector bolchevique de Lenin y se debatió la estrategia para la revolución comunista en Rusia. Aunque inicialmente simpatizó con los mencheviques, tuvo disputas ideológicas y personales con el líder bolcheviques, Vladimir Lenin, y el caso de Trotsky fue uno de los organizadores claves de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia.